Los riegos presurizados se caracterizan por presentar una mayor eficiencia y uniformidad en la distribución del agua respecto a los riegos tradicionales, debido a que la conducción del agua se realiza por tuberías. Para ello se requiere de una determinada presión de trabajo para la operación, y el equipo de bombeo puede accionarse tanto en forma eléctrica como solar. Por ello es importante considerar en la inversión inicial el consumo de energía que demandará el equipo en el mes de máxima demanda de agua por los cultivos. A su vez, otra de las ventajas que ofrece este tipo de riegos es la posibilidad de fertilizar con el agua de riego a través de la fertirrigación. El cabezal de riego es el lugar de la instalación en donde se genera la presión necesaria para regar. Consiste en el equipo de bombeo, los filtros primarios y secundarios, el sistema de inyección de fertilizante compuesto por un recipiente en donde se diluye previamente el fertilizante, y la bomba o venturi que inyecta el mismo a la red. También se encuentra el programador de riego, que permite definir las horas, los días y las operaciones a regar, tanto en forma manual como automática. Es muy importante que en los cabezales de riego existan diferentes elementos de control y regulación. Por ejemplo, el tablero eléctrico que acciona la bomba debe tener relojes que midan en forma continua el voltaje y el amperaje de la misma. A su vez, en la red de distribución del agua se debe instalar un caudalímetro que mida el caudal en forma precisa durante un cierto tiempo. En la parte superior de los equipos de filtrado se instalan válvulas de aire para evacuar el aire. A su vez, en esos filtros se debe colocar manómetros que midan la presión de entrada y salida del agua, y dependiendo del diseño también se instalan válvulas sostenedoras de presión y de caudal. La elección del equipo de filtrado depende principalmente de la calidad del agua de riego. Existen diferentes tipos, desde hidrociclones, filtros de anilla, filtros de arena, hasta filtros de malla. La limpieza en forma automática se realiza cuando se alcanza un cierto valor de diferencia de presión entre la entrada y salida del filtro. A continuación verán un video en el cual se realiza el retrolavado automático cuando se alcanza esa diferencia de presión en un filtro de arena. En el momento que se detecta esa diferencia de presión, se enciende la primer válvula de retrolavado, el cual el flujo del agua se invierte en ese tambor para que se retire toda la suciedad contenida entre las arenas y sea eliminada del sistema. Posteriormente se activa la segunda válvula de retrolavado para hacer la limpieza en forma automática, y así sucesivamente hasta realizar la limpieza completa del equipo de filtrado durante el riego. La conducción del agua desde el cabezal hasta la parcela de riego se realiza a través de tuberías de PVC de diferente tamaño y espesor. Dichas tuberías son instaladas en una zanja. Si existen abundantes piedras, se recomienda colocarlas sobre una cama de arena y, posterior a la misma, cubrirlas con esa arena para evitar roturas al momento del tapado de la zanja. En el caso del riego por goteo, se instalan chicotes o mangueras ciegas, como se ve en la foto, desde la tubería hacia la parte exterior, para luego conectarse el lateral de riego, que es el que lleva los goteros
distanciados en forma equidistante y con el caudal de acuerdo al diseño propuesto. Las válvulas de riego instaladas a campo consisten en una estructura de acción hidráulica que en su interior poseen un diafragma que permite el paso del agua a la parcela de riego. A su vez, pueden tener elementos de regulación de la presión de la válvula para que trabajen en forma correcta, y se colocan también válvulas de aire que permiten tanto la evacuación del aire cuando se enciende el equipo como el ingreso del aire cuando se apaga. En la foto del lado izquierdo se observa una tubería de menor tamaño con una tapa que sería el final de línea de una tubería para realizar la limpieza de la misma. Los goteros integrados a las mangueras de riego son de dos tipos: no compensante y compensante o autocompensado. La elección del tipo de gotero depende principalmente del cultivo a regar, el suelo y las condiciones topográficas del terreno. En el caso de los goteros no compensantes, se caracterizan por tener un menor costo, una mayor vida útil, y el caudal varía en función de la presión de trabajo. En cambio, los goteros autocompensados, el caudal no varía independientemente de la presión de trabajo, y se recomiendan tanto en parcelas de longitud considerable como así también en terrenos con pendiente pronunciada. Los goteros autocompensados poseen en su interior una membrana que permite la entrega constante del caudal ante diferentes variaciones de presión. A continuación se verá un video de la tecnología del gotero. Un aspecto importante del riego es la programación del mismo, el cual consiste en reponer el agua que requiere el cultivo para su desarrollo en la cantidad y momento oportuno, con el objetivo de maximizar la producción del cultivo. En esta diapositiva se observa un trabajo realizado en el oasis de Tulum, en la provincia de San Juan,
en donde se realizó la evaluación de la programación del riego por goteo en viñedos destinados a uva de mesa, mosto, vino y pasas. Dentro de las principales conclusiones se observó que hubo una tendencia general a aplicar agua en exceso. Aquellos equipos utilizaban tiempos de riego superiores a el tiempo de riego requerido. También hubieron equipos que regaban en déficit, asociado a un bajo caudal en los goteros debido a una baja presión de funcionamiento del equipo y también asociado a un tiempo de riego insuficiente. Por lo que se determinó que una mala programación del riego puede estar asociada a diferentes causas. Una de ellas es a que no se sabe la cantidad de agua que consume la planta en las diferentes etapas. Otro aspecto está asociado al suelo y el desconocimiento de la capacidad de almacenaje de agua que tiene el suelo en el viñedo evaluado. Es importante realizar periódicamente controles de la humedad del mismo a través de pozos o calicatas y con el uso de tecnologías como sensores de humedad del suelo. Otro aspecto importante fue la baja presión en los cabezales en su salida, como así también la falta de regulación de las válvulas que impacta en un bajo caudal que entregan los goteros. También no hay controles periódicos en la programación del riego, debido a que no hay elementos de control de caudal como contadores volumétricos colocados en los cabezales que miden el volumen aplicado. Este aspecto es muy importante considerarlo a la hora de eh, regar a través de equipos de riego. Y por último, existió una falta de automatización del riego asociada a que en ciertos equipos no había un programador de riego que asigna en forma automática el día, las horas y el cuartel a regar. El riego por aspersión en la región de Cuyo se caracteriza principalmente por equipos de pivot central y avance frontal en cultivos anuales, hortícolas y forrajeras, y el riego por microaspersión en frutales. A continuación se presenta un caso de estudio de la evaluación del riego en equipos de pivot central en la provincia de Mendoza, en donde se evaluaron equipos en funcionamiento con superficies entre 12 a 78 hectáreas para definir y ajustar la metodología de evaluación a las condiciones de la zona de estudio, determinar las alturas de agua aplicadas según la velocidad del equipo y calcular la uniformidad de riego alcanzada. La metodología consiste en la distribución de recipientes o colectores a lo largo de la longitud del equipo del pivot, la medición de la altura de agua en cada uno de los recipientes y la determinación del coeficiente de uniformidad, como se observa en las dos gráficas. En la gráfica de la parte superior existe un coeficiente de uniformidad menor al 80% y en la gráfica inferior un coeficiente de uniformidad elevado mayor al 90%. Como verán, en la segunda gráfica, el grado de distribución de caudales es más homogéneo a lo largo del equipo de pivot respecto a la primera gráfica. Además, se midió en los equipos la presión de trabajo en la cabecera del sistema. Como se observa en la gráfica, existen equipos con baja presión de trabajo y equipos con una mayor presión.
por lo que se permite visualizar que a mayor presión en la cabecera aumenta la uniformidad de distribución y el coeficiente de uniformidad. Y en términos promedio, la eficiencia de los equipos fue del 82%. Además, la evaluación permitió detectar en diferentes equipos numerosas pérdidas o fugas de agua en los acoples de las cañerías que afectan el desempeño del riego. En diferentes propiedades hay un excesivo escurrimiento superficial en el área perimetral. Por ello es fundamental analizar la estrategia de riego a seguir a lo largo del ciclo del cultivo. El riego por microaspersión, presente en cultivos frutales como almendros, olivos y durazneros, se caracteriza por tener una amplia gama de caudales y patrones de distribución. Los microaspersores son de estructura sólida y resistente, de fácil armado y desarmado, y son resistentes al taponamiento aún en mínimos caudales. A continuación se verá el funcionamiento del sistema de riego por microaspersión en olivo. Estos milímetros que lava todo el suelo, porque en invierno no hay casi evapotranspiración. Entonces, una lluvia de 75 milímetros en invierno que lava todo el suelo y vos arrancás la primavera con el suelo lleno de agua. Nosotros acá no tenemos lluvia invernal. En las zonas de riego de la región se instalan estaciones meteorológicas que permiten la medición de la temperatura, la humedad, la velocidad del viento, la radiación y las precipitaciones. Las mismas se encuentran en propiedades privadas como son parte también de instituciones públicas. Con todos esos datos uno puede determinar la demanda atmosférica de una localidad determinada y a partir de esa información calcular las necesidades de riego del cultivo de interés. La humedad del suelo puede medirse por diversas técnicas. Una de ellas consiste en la extracción de muestras de suelo a diferentes profundidades y en diversos puntos a lo largo de la parcela. Por ejemplo, en la cabecera, en el medio y en el pie. Se puede utilizar una pala o barreno. Cuando se extrae la muestra, se debe analizar por tacto y apariencia el estado hídrico del suelo y posteriormente esa muestra de suelo se guarda en un recipiente denominado pesafiltro, el cual se lo llena en su totalidad, se lo cierra en forma hermética, se lo identifica al punto de muestreo y esas muestras son trasladadas al laboratorio para realizar la medición del contenido de humedad en forma precisa. También se pueden realizar calicatas o pozos de observación que permiten determinar el perfil de distribución del agua en el suelo, la profundidad de las raíces, las texturas del suelo en profundidad, la presencia de capas impermeables que pueden limitar la expansión de las raíces, como así también la presencia de piedras de acuerdo a la zona. Esta técnica es ampliamente utilizada en las propiedades irrigadas por riego por superficie, por aspersión y por goteo. En la foto del lado izquierdo se observa un olivar regado con dos laterales de riego, en donde las calicatas permitieron medir los anchos de mojado de los bulbos, la profundidad de los mismos y la distribución de las raíces. Del lado derecho se observa un viñedo en suelo pedregoso con una alta densidad de raíces en el primer estrato de exploración radical. Los sensores de humedad del suelo permiten el registro continuo del estado hídrico del mismo. Se pueden instalar a diferentes profundidades y se adaptan a la mayoría de los suelos. Los datos son almacenados en registradores o datalogger y con un software se analizan las gráficas
y se determina el momento del riego. Por ejemplo, cuando se aplica agua con un riego, el contenido de humedad asciende, como se observa en la línea roja, para luego ir disminuyendo en el día por consumo de agua de las plantas. Durante la noche la disminución es prácticamente nula y así sucesivamente, hasta que llega un punto en el cual es necesario regar para que el suelo se encuentre en óptimas condiciones y la planta no sufra por estrés hídrico. En la foto se observa el pozo realizado para la instalación de sensores de humedad a diferentes profundidades en la zona de exploración radical. Y próximo al punto de medición es importante colocar el data logger, que en este caso se observa que se pueden conectar hasta 5 sensores. Es importante medir el estado hídrico del cultivo para controlar el riego. Para ello se utiliza un indicador denominado potencial hídrico foliar, que representa la fuerza con que el agua está retenida en la planta y se registra su valor con la cámara de presión. Dicho dispositivo aplica presión a una hoja previamente extraída de la planta, envuelta en nylon y colocada en su interior. En la hoja se le realiza un corte al peciolo que queda expuesto, de tal manera que a medida que se le aplica la presión a la hoja, se observa el corte. En el instante que sale agua en la superficie del mismo, se registra la presión. Y un alto valor de presión significa un alto valor de tensión y por lo tanto un mayor grado de estrés hídrico. En la región de Cuyo también existen daños por heladas que afectan significativamente el rendimiento de los cultivos. En el caso de Mendoza, las pérdidas anuales por heladas en los oasis cultivados de la provincia alcanzan dimensiones significativas, siendo un promedio de daño de 17.600 hectáreas en los últimos 6 años. Las heladas tardías que ocurren en primavera son las que suelen afectar con mayor intensidad a aquellos cultivos en los cuales no tienen protección, principalmente a frutales y en menor medida a la vid. Esto se debe a que en la primavera inicia la brotación y la floración, y en esos estados fenológicos se vuelven vulnerables los tejidos a las heladas cuando las temperaturas descienden por debajo de 0. En la tabla se observan las temperaturas que causarían daños a los distintos cultivos según su estado fenológico. El control pasivo de helada se basa en aplicar modificaciones en el microclima, en el monte frutal y en la plantación del viñedo durante la primavera para reducir los daños por las heladas. Las prácticas se encuentran asociadas al manejo del suelo y del riego. Por ello, previo a las heladas, debe mantenerse el suelo húmedo, no debe estar seco ni inundado. A su vez debe estar libre de malezas y no se debe realizar laboreo del mismo para mantenerlo lo más compacto posible. De esta manera, bajo estas condiciones, se produce durante el día un mayor calentamiento del suelo y una acumulación energética que, en su liberación nocturna, atenúa la helada. Los métodos de control activo de las heladas incluyen a los calentadores, las máquinas eólicas y el sistema de riego por aspersión. Esta técnica se utiliza en la región tanto en vid como en frutales de hoja caduca.
tiene la ventaja de no ser contaminante y de tener costos operativos más bajos respecto a los calefactores. El principio se basa en el calor latente, liberado y que mantiene la temperatura de la planta próxima a 0 grados. El proceso consiste en que a medida que la temperatura del aire va descendiendo y ocurre la congelación, el agua que se aplica con el sistema se congela y cristaliza en las hojas, en las ramas y en los brotes. Este proceso de pasaje de estado líquido a estado sólido libera calorías por cada gramo de agua que se congela. Y esta energía es la que se transfiere a la planta. De esa manera se aísla a los tejidos vegetales de las temperaturas bajas en sus alrededores. En la región existen ciertas propiedades agrícolas que controlan las heladas con riego por aspersión, en cultivos como almendro, cerezo y vid, entre otros. Para un diseño correcto del equipo es importante tener en cuenta algunos aspectos. Uno de ellos es la tasa de aplicación requerida o milímetros de agua aplicados en una hora en función de la temperatura mínima a controlar. Otro aspecto es el método de aplicación del agua. Si los aspersores se encuentran por encima del cultivo, se denomina sobrearbóreo. Este método es efectivo en heladas con temperaturas de hasta -7 grados e inferiores, aunque utiliza un gran volumen de agua. También se puede realizar la protección con riego subarbóreo, aunque tiene su limitante en heladas de mediana a alta intensidad.